Instituto de Estudios Bursátiles que depende de la Universidad Complutense y en bolsas y mercados, como formador también en bolsas y mercados. Es una persona que en el caso suyo no está reñida su juventud con su amplia experiencia como docente y como profesional. Él es un consultor, es un analista y en ese sentido pues presta ayuda tanto en el Reino Unido, donde tiene un despacho profesional y tiene también vivienda. Anoche acaba de venir de Londres, va todas las semanas. Y en ese sentido, pues tiene también una trayectoria amplia como especialista en finanzas y en todo el mundo de la consultoría, del mercado de valores, etcétera. Por lo tanto, él le hemos invitado para que hable sobre la relación o que nos explique cómo está el negocio bancario hoy día en relación con Basilea III, y a ellos va a dedicar su ponencia. Así que tenemos esa oportunidad, que es la primera vez que viene a la Universidad de Sevilla o a la Facultad de Económicas, y espero que no sea la última, que sean muchas más, y por lo tanto, pues agradecerte, Javier, que esté hoy con nosotros. La palabra. Tendrá una intervención y a continuación habrá unas preguntas para quien quiera dejar alguna duda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a estar aquí con vosotros, la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, y especialmente dentro de este máster de Economía Bancaria, y también pues, que está presente el máster de Contabilidad Auditoría. Muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí, y especialmente yo creo que estamos en un momento y estamos en un punto dentro de los estudios de economía donde es cada vez más importante y está ganando un peso mayor, ¿no? Conforme pasan las cosas, en torno a los estudios financieros y especialmente en torno a la banca, ¿no? La banca, al fin y al cabo, casi desde siempre en los estudios de economía, pues era uno de los agentes económicos importantes, es decir, de aquellos cuando hablamos del consumidor, cuando hablamos de la empresa. La banca ha tenido siempre un papel protagonista, pero en esta ocasión vamos a tratar una cuestión que es del día a día dentro del sistema financiero, y muy especialmente también de los propios estudios de economía y finanzas, donde pues poco a poco estamos intentando comprender o estamos analizando pues, las consecuencias que tienen todos los cambios normativos, también evidentemente la evolución que hay detrás del sistema bancario, de la tecnología, y todas estas cosas las vamos a contar en el día de hoy. Esta tarde vamos a hacer un repaso especialmente enfocados en la cuestión de Basilea III, ¿no? Como uno de los cambios más importantes que tenemos encima de la mesa en torno a la banca, y no solo la banca, sino otras entidades que prestan servicios de inversión. Veremos algunos cambios también en torno a ellos, y evidentemente pues qué impacto tiene eso sobre la economía real. Es decir, aunque tenemos un lenguaje académico, estamos dentro de la academia, pero nos va a poder permitir mirar a la economía real, mirar a lo que está pasando ya en todo este tiempo, ¿no? Y cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos en torno a ello. Sí que una de las cosas que me gustaría es la de poder luego tener un turno amplio de preguntas. Estoy a vuestra disposición para aquello en lo que os pueda ayudar, en aquellas cosas que queráis comentar en torno a lo que vamos a ver ahora, y evidentemente daros muchos ánimos y desde luego pues yo creo que estáis en una muy buena materia, en un buen sitio, y especialmente ante vosotros una carrera profesional que dentro del sector financiero es muy necesaria ya desde la universidad, partir de estos conocimientos, partir de estas realidades y poderlas aplicar al día a día que tengáis a futuro cuando ya estéis trabajando dentro de la industria financiera. Bien, lo he titulado los retos de la banca ante la aplicación de Basilea III. Es decir,
siempre cuando hay cambios regulatorios se producen retos y oportunidades. Y entonces, en el título he hablado de retos porque vamos a hablar en general de cuáles son las cuestiones principales a las que se enfrenta la banca, pero también entendamos que no todos esos retos tienen por qué ser circunstancias negativas o impactos negativos sobre el sector. Es decir, se generan oportunidades y se generan también momentos en los cuales se puede aplicar innovación, se puede ver las cosas de otra manera y sobre todo que todos los cambios al fin y al cabo en el ser humano y el ser humano económico los convierte siempre en una oportunidad a largo plazo. Entonces, dicho esto, vamos a ver estos puntos. Vamos a coger y vamos a ver primero, vamos a hacer un repaso de la situación de la banca hasta ahora, es decir, en los últimos años, y también desde la misma esencia del negocio bancario, pues cómo ha funcionado hasta la actualidad. Vamos a ver, en segundo lugar, los cambios que trae la nueva normativa. Primero, hacemos un repaso de cuáles son los principales cambios que hay en el sector y nos centraremos en Basilea III, ¿no? Nos centraremos en los requerimientos de capital y los cambios que vienen a través de la normativa Basilea. Por supuesto, una vez que veamos estos cambios, tenemos que examinar el impacto que tienen sobre el negocio y sobre la industria bancaria. Y ahí es donde se producen, profundizaremos en dos cosas. Por un lado, los competidores al sistema bancario, es decir, los competidores especialmente los que vienen por la parte tecnológica, es decir, el desarrollo tecnológico, lo que trae en torno al negocio bancario tradicional. Y por otro lado, el papel que tiene la banca en la economía y especialmente en la financiación del tejido productivo, la financiación de las empresas, la financiación de la actividad económica. Bien, para empezar esta cuestión de hacer un repaso por la evolución del negocio bancario, recientemente se ha publicado un libro, que es el que pongo aquí la portada de él, que se llama El fin de la banca. Es un libro que tiene, digamos, un título bastante provocativo, bastante llamativo, ¿no? Incluso cuando vemos la propia imagen de portada, vemos cómo los autores buscan el provocar un debate y establecer, digamos, una llamada de atención sobre la economía y especialmente sobre el sistema bancario. ¿Cuál es la intención que tiene este libro, el cual pues, os recomiendo que si podéis leerlo, lo leáis, porque acaba de salir hace escasamente unos pocos meses, sobre todo porque está estructurado en dos partes muy claras que además son ciertamente similares a lo que vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar tenemos una descripción del negocio bancario, es decir, qué es lo que entendemos por banca, qué es lo que entendemos por sistema crediticio, cuáles son los problemas que ese sistema crediticio tiene y en el segundo bloque se habla de las soluciones, es decir, de los planteamientos que ayudan a superar los retos que tiene ante sí el sistema bancario y especialmente algunas cuestiones que tocaremos, sobre todo relacionadas con la llamada revolución digital, los temas de desarrollo tecnológico, etc. Ante todo, tenemos que pensar y tenemos que tener muy claro que el negocio bancario está, desde la base, está sustentado por un sistema de reserva fraccionaria. ¿Eso qué significa? Significa que la banca crea crédito, o sea, crea dinero. De hecho, es el único negocio legal que puede crear dinero a partir de entradas, en este caso en la banca, como lo llamamos depósitos, ¿no? A través de la captación de depósitos. Esta peculiaridad, es decir, que un banco pueda emitir dinero a partir de unas reservas, a partir de unos depósitos, hace que haya un problema ya en sí mismo, haya una incertidumbre en ese origen, que es cuál es la proporción entre el dinero que se crea
y las reservas que ese banco tiene. Es decir, si un banco va a ser capaz de poder, cuando un depositante vaya a recoger su dinero, ¿sí? O sea, un depositante pone, por ejemplo, 1 euro en una cuenta bancaria, pues cuál es la capacidad que tendrá esa entidad de poder atender en ese momento a esa demanda, es decir, que venga el depositante y se quiera llevar el dinero que ha puesto ahí. Bien, eso es lo que llamamos un sistema de reserva fraccionaria, ¿sí? Entonces, y eso lo contraponemos a un sistema de reserva 100%, es decir, en un sistema en el cual no se puede prestar más de lo que se tiene en depósito, ¿sí? Entonces, esta es una de las claves del negocio bancario moderno y de lo que los autores de este libro llaman banca. O sea, incluso sí que es verdad que hay algún giro de la traducción, pues un libro originalmente escrito en inglés, donde se establece una relación entre el concepto de banca y el concepto de reserva fraccionaria. Entonces, donde dice aquí el fin de la banca, y aquí lo destacamos, no es el fin de los bancos, es decir, de los bancos como instituciones que canalizan el ahorro desde donde sobra hacia donde falta, ¿no? Lo que siempre hemos entendido por banca, sino que es el fin de la reserva fraccionaria. Es decir, el fin de un sistema a partir del cual, para poder prestar 1 euro de nuevo crédito, solo es necesario tener 1 céntimo de euro. Es el sistema actual, ¿vale? Que eso es lo que llamamos el coeficiente de caja o el coeficiente de reserva. Si me llega... Acércalos a Rocío, acércate. Acércate, todo lo que quiera. Un hombre fuerte. Cacha. Pero si le llega, ¿no? Se va a cargar esto. Es que, ¿El qué? ya que estamos en la era de los economistas mediáticos, y que una de las cosas, digamos, de seña es la famosa pizarra en los programas de televisión, pues también vamos a utilizarla aquí, ya que estamos en una clase, vamos a utilizarla. Entonces, esto es lo que, como decimos, lo que llamamos el coeficiente de caja. Entonces, ese coeficiente de caja, quien lo determina es el Banco Central Europeo, es decir, es una medida de política monetaria, y en este momento es el 1% de reserva obligatoria, ¿vale? Todos los bancos tienen que tener depositado en el Banco Central un 1% del volumen de depósitos que tienen, ¿sí? Bien, entonces, esto, que como hemos dicho es, si yo presto 1 euro de crédito, lo que tengo que tener guardado obligatoriamente es 1 céntimo de euro, ¿sí? Bien, pues eso es lo que llamamos reserva fraccionaria, y eso es lo que en este caso los autores entienden que es una de las, digamos, debilidades iniciales del sistema bancario por su propia naturaleza, es decir, porque se le ha dado esa carta de naturaleza regulatoria, que es que sea el único negocio que puede crear crédito, o sea, puede crear dinero a partir del que recibe, sea vía depósitos o sea vía reservas. Y ya sabéis que las reservas es donde el Banco Central inyecta el dinero en las cuentas de los bancos, y esas son las reservas que tiene dentro del Banco Central, a partir del cual se crea todo el crédito en circulación. Es decir, cuando hablamos de crédito, estamos hablando del crédito a familias, empresas, al sector público, a los agentes que sean. Bien, entonces, el hecho de la reserva fraccionaria es un hecho discutido y discutible, ¿no? En economía discutimos acerca de la idoneidad o acerca de cuáles son las consecuencias o cuáles son los puntos positivos y negativos de tener un sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Al fin y al cabo, eso se discutió por primera vez en Reino Unido cuando en 1844 se establece la famosa ley de Peel, ¿vale? La ley de Peel es la ley que obliga al Banco de Inglaterra a adoptar un sistema de reserva fraccionaria, ¿vale?
Entonces, hasta ese momento, el Banco de Inglaterra y los bancos ingleses operaban con reserva 100%, es decir, si le entraba, no podían dar más que 1 euro de crédito si tenían 1 euro de depósito, para entenderlo, ¿no? Bien, entonces, pero más allá de la discusión, es importante que lo planteemos desde el inicio, porque es la forma de entender cómo se construye la regulación a partir de ese hecho. Es decir, al ser el único negocio que tiene esa restricción, por ejemplo, dentro de la banca hay una parte que es reserva 100%. Luego lo veremos, que son los bancos depositarios de fondos de inversión, ¿vale? Es decir, aquel banco que tiene en depósito el dinero del patrimonio de un fondo de inversión, obligatoriamente tiene que tener una reserva 100% porque tiene que atender en ese momento a las peticiones de los partícipes de un fondo si quieren rescatar su dinero, ¿sí? Entonces, el resto funciona a través de reserva fraccionaria. Entonces, dejando a un lado el asunto de la discusión, es decir, la discusión entre la idoneidad entre un sistema u otro, nos centramos en que la regulación se construye a partir de este hecho. Es decir, ese negocio, en cierta manera, protegido por una ley especial que determina que puede crearse nuevo crédito, nuevo dinero a partir del depositado, pues tiene una serie de peculiaridades normativas que no tienen otras empresas o que no tiene cualquier empresa que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, una de las cosas por las que empieza la regulación bancaria es por establecer ratios de capital, ¿vale? O sea, lo que llamamos ratios de capital. Y entonces, los ratios de capital, ¿en qué consisten? Consisten en que los bancos tienen que tener a disposición un dinero con respecto a los activos que tienen, ¿vale? Y ahora veremos que le ponemos varios apellidos a estos nombres, que son los que pone las Basileas hasta Basilea X. Entonces, eso es una forma de poner un seguro, de establecer una obligación de que la banca tenga, o sea, una obligación de solvencia. Es decir, si nosotros operásemos con una reserva fraccionaria pura y dura, claro, los bancos tendrían el incentivo de invertir todo, ¿sí? Y entonces, al invertir todo, su solvencia quedaría dañada en el momento en el cual uno, dos o varios depositantes acuden al banco a la vez a rescatar sus depósitos, ¿sí? Que eso es lo que llamamos un pánico bancario, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando se aprueba la ley de Peel en Reino Unido en 1844, al poco tiempo se produce uno de los primeros grandes pánicos bancarios, ¿vale? Es decir, y esto es tan sencillo como agolparse un tropel de depositantes a la ventanilla de un banco a rescatar su dinero, ¿sí? Porque el depósito se entiende desde entonces, y se ha entendido siempre, que es una propiedad de la persona. Es decir, la persona coloca un dinero en un banco a cambio de recibir una pequeña rentabilidad. En este caso, en los últimos años ha sido al contrario. Es decir, estamos no pagando, pero en cero, el tener el dinero depositado en un banco. Entonces, para evitar los pánicos bancarios, y además se suceden con cierta facilidad en los años siguientes a la ley de Peel, uno de los más grandes, de los más importantes, es en 1913, ¿vale? Y anteriormente, en 1907, es el primer gran pánico bancario que se produce en Estados Unidos. Porque la banca americana eran esos primeros bancos surgidos de la revolución industrial que estaban completamente invertidos en las petroleras. Por ejemplo, el caso de la Standard Oil, que fue la creación del famoso Rockefeller. Todos los grandes empresarios americanos y los grandes negocios, entonces la Ford, las automovilísticas, el metal, etcétera, la banca tenía una exposición muy grande a ese negocio. Vino una crisis económica
La banca perdió dinero, entonces se agolparon los depositantes a por su dinero y se produjo el pánico bancario de 1907. Entonces, desde 1907 hasta 1913, claro, cuando se produce un pánico bancario es un fenómeno contagioso, es un fenómeno que se contagia rápidamente porque una de las cosas que más fácil se pierde, pero muy difícil se gana en el mundo financiero, ¿qué es? La confianza, ¿sí? Entonces, perder la confianza es muy fácil. Y es muy fácil, más aún cuando tenemos la conciencia de que si yo voy a mi banco no va a tener mi dinero guardado allí, evidentemente lo he invertido. Y si tengo la conciencia de que lo he invertido a largo plazo, tenemos un problema, porque si yo lo quiero rescatar a corto plazo, el banco tendrá que vender activos de su balance y tendrá que buscarse la vida, como aquel que dice, para coger y para poder devolver al depositante el dinero que ha puesto allí. Entonces, la cuestión es que esos pánicos bancarios primeros, especialmente desde 1907, en 1913 genera lo que hoy conocemos como la Reserva Federal. Es decir, el Banco Central en Estados Unidos se crea en reacción al pánico bancario de 1907, ¿sí? Pero especialmente se crea como un sistema de bancos. De hecho, se sigue llamando el sistema de la Reserva Federal. Sigue siendo el nombre que sigue teniendo la Reserva Federal, es el sistema de la Reserva Federal. Y eso, la filosofía que tenía detrás era la siguiente, que es, cuando un banco es insolvente, es decir, tiene que cerrar, tiene una crisis de liquidez, y esa crisis de liquidez se transforma en una crisis de solvencia, es decir, tiene que cerrar el banco para que no haya más fuga de capitales, el resto de los bancos tienen que acudir a el rescate de ese banco, ¿sí? Entonces, eso es el acuerdo al que llega JP Morgan en 1907 con el resto de los banqueros importantes de entonces para rescatar a la banca que tenía problemas. Y de hecho el creador de la Reserva Federal es un banquero privado, es lo que es la actual entidad JP Morgan, viene de entonces, ¿sí? Es uno de los grandes bancos del mundo y el segundo mayor banco americano. Entonces, dicho esto, la regulación entonces evoluciona hacia, por un lado, exigir unos mínimos de capital y en segundo lugar establece la figura, que esta es una figura también bastante conocida, que es la del prestamista de última instancia. Bien, el prestamista de última instancia es lo que acabamos de decir, puede ser un banco o un grupo de bancos que salen a la ayuda, salen al rescate de aquel que tiene problemas. Entonces, en la mayor parte de los países, el prestamista de última instancia es el Banco Central, que de hecho es como ha actuado el Banco Central Europeo, por ejemplo, en la crisis que hemos tenido en los últimos años, actúa como prestamista de última instancia, o puede ser el caso de Alemania, donde en Alemania el Banco Central, en este caso ya integrado dentro del euro, no ejerce, el Bundesbank no ejerce como prestamista de última instancia, sino que hay un comité de bancos que son los que salen al rescate de aquellos que tienen problemas, ¿sí? Es como si aquí en España, pues los 5 grandes bancos se reunieran y cuando uno de los medianos o de los grandes o de los pequeños tiene problemas, pues entonces salen a su rescate, ¿sí? Bien, esto es para que entendamos el origen de la regulación. Y entonces, con todo esto, vamos dando pasos a lo largo del tiempo, desde 1913, la creación de la Reserva Federal, vamos dando pasos hacia lo que ya vivimos en este momento. Es decir, desde entonces, lo que hemos visto ha sido una sucesión de normas que van en esa misma dirección. Garantizar unos requisitos de capital y, en segundo lugar, en este caso, un flujo de información y unos requisitos de regulatorios en materia de gestión, regulación, etcétera, que van encaminados a que la banca no tome excesivos riesgos, ¿vale? Entonces, y de hecho, esa es la base de la nueva, que es Basilea III, que es la que entra en vigor el año que viene, en 2019, pero la que llevan preparándose los bancos desde hace
unos cuantos años, ¿no? Entonces, ese empeño del regulador viene por esto, viene porque es un negocio que es proclive a tomar más riesgo del que muchas veces puede tomar, por esa razón de que tiene un sistema de reserva accionaria. Bien, entonces, esto, claro, la banca al fin y al cabo es un negocio muy antiguo y es un negocio en el que siempre se generan nuevas oportunidades de negocio. Bien, entonces, conforme la presión regulatoria ha ido subiendo, conforme los bancos centrales, los gobiernos, por supuesto el Comité de Basilea, ahora explicaremos de dónde viene, han ido aumentando el grado de intervención y de control sobre el sistema bancario, los bancos, como pasa con todo agente económico, han ido buscando el esquivar al regulador. ¿Sí? Es decir, uno de los efectos no buscados en regulación es que la entidad regulada intenta buscar formas de escaparse de esa regulación. Porque, evidentemente, si está dentro de ella, al limitar los riesgos y al imponer requerimientos de capital, ¿qué es lo que ocurre con la rentabilidad? Que la rentabilidad disminuye. Entonces, un banquero, igual que cualquier empresario, siempre piensa en generar más rentabilidad, no menos. ¿Sí? Entonces, y más aún en la banca, que la banca, al fin y al cabo, el sistema financiero, como nos contaban en la carrera, es la sangre del sistema, es la sangre de la economía, es lo que permite circular el dinero de una parte a otra. Entonces se buscan nuevas formas y se buscan nuevos vehículos para poder aumentar su balance, para poder aumentar su rentabilidad y poder generar rendimientos a largo plazo. Y ahí es donde viene lo que llamamos el shadow banking, es decir, la banca en la sombra, que son actividades de naturaleza bancaria, pero que no están reguladas, se escapan de la regulación. Y se escapan a través de vehículos que están fuera de balance. Fuera del balance de las entidades, que es el que supervisa y controla pues el supervisor de turno. Hace años el Banco de España, ahora, en el caso para nosotros, el Banco Central Europeo. Bien, entonces, la banca en la sombra es un ejemplo, que es el shadow banking, pero hay otros. Y entonces, otros, por ejemplo, son la banca de inversión. Es decir, cuando los bancos se convierten en financiadores de los mercados financieros. Se convierten en financiadores de grandes empresas, se convierten en colocadores, aseguradores, es decir, cuando toman el papel de un actor del mercado de capitales, ¿vale? Cuando sale una empresa a bolsa, cuando se emite un bono. Entonces, ahí en esa parcela, la parcela de la banca de inversión, es donde la banca viene del negocio de lo que se llamaba la banca industrial. Es decir, había dos tipos. La banca comercial, ¿vale? La banca minorista, y la banca industrial, que eran aquellos bancos que participaban en las operaciones industriales, en operaciones financieras, digamos, de alto nivel. De hecho, en España, cuando se crea la mayor parte de los bancos actuales entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayor parte de ellos tenían muy claro cuál era su papel. Es decir, había bancos que eran de crédito minorista y había bancos que eran industriales, que ahora se les llamaba así, banca industrial, que ahora se le llama banca de inversión. Entonces, la banca de inversión es cuando se dedica a coger dinero del balance de un banco, cogerlo digamos, de los depósitos a corto plazo y lo invierte a largo plazo. Eso que es lo que conocemos el descalce de plazos, es decir, invertir cosas de corto plazo y llevarlas a largo plazo, eso genera uno de los mayores riesgos del sistema. Porque si el depositante te viene a coger y a rescatar su dinero, ¿cómo se lo devuelves? Si tú lo has invertido a largo plazo. Entonces lo tienes que devolver asumiendo unas pérdidas importantes en el valor de esos activos, ¿sí? Entonces, la banca de inversión se convierte dentro de la banca comercial en un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo eclosiona en la Gran Depresión, es decir, entre 1929 y 1933. Tal es así que una de las regulaciones más importantes que se han hecho a lo largo de la historia en la banca
es luego vamos a ver el nombre concreto un poco más adelante, es la famosa ley Glass-Steagall. Entonces, la ley Glass-Steagall es la ley que Estados Unidos aprueba en 1933 para separar el negocio de la banca minorista y el negocio de la banca industrial o de la banca de inversión, ¿sí? Eso es lo que en los años 90 se deroga la ley Glass-Steagall, se permite que otra vez los bancos puedan mezclar actividades de banca comercial y actividades de banca de inversión y, de nuevo, a partir de 2008 se vuelve otra vez a separar esos dos negocios en Estados Unidos, que es lo que llamamos la regla Volcker, ¿sí? Bien, entonces, con todo esto, es decir, todos estos pasos llevan a la actual configuración regulatoria, que es lo que ahora se ha convertido en Basilea III. Bien, entonces, todo esto viene, claro, el establecimiento de Basilea III y todas las novedades regulatorias vienen en un entorno y en un momento en el cual la banca, desde antes hasta el día de hoy, tiene problemas. Y tiene problemas que en los últimos años han sido serios, que ahora vamos poco a poco corrigiendo, pero todavía hay muchas cosas que están por hacer. Entonces vamos a destacar dos importantes que luego desarrollaremos cuando veamos los nuevos modelos de negocio. La primera es el saneamiento de los balances. Es decir, un banco necesita tener saneado su balance y especialmente tener controlado el volumen de créditos de dudoso cobro, ¿vale? Lo que luego conocemos como morosidad, ¿vale? Los activos dudosos que yo he prestado a alguien y tengo una probabilidad de no cobrarlo o de cobrar una parte, esa es la parte esencial que los reguladores vigilan en la banca. Es decir, que el volumen de créditos de dudoso cobro sea el mínimo posible y que eso no comprometa la salud del sistema bancario. Entonces, concretamente, esa es una de nuestras asignaturas pendientes a día de hoy. Es decir, en el momento actual, ahora para ver en qué consiste Basilea III, es que todavía hay una parte de créditos de dudoso cobro que no se ha saneado. Y eso especialmente lo vemos en la banca italiana, ¿vale? Lo vimos en la banca española en el 2009, 2010, 2012, pero todavía hay un resto que es el de la banca italiana. Por cierto, lo vimos también el año pasado, por estas fechas. El año pasado, recordad, entre estas fechas y junio, ¿qué fue lo que pasó con un banco español? Fue el Popular. ¿Y el Popular qué problema tenía? Un problema de créditos de dudoso cobro. Una cartera de activos muy dañada. Entonces, esa cartera de activos muy dañada, si tú no la tienes suficientemente cubierta, ¿qué es lo que generas? Pánico bancario. Generas desconfianza en que ese banco pueda sostenerse. Por muy alta, por cierto, que fuera su ratio de capital, que no era de las más bajas, era de las más altas del sistema, la ratio de capital, pero no fue suficiente. Entonces, como digo, el principal problema es que no está saneado del todo los problemas de morosidad, los problemas de créditos de dudoso cobro. Entonces, aquí pongo, vosotros no lo veis bien, pero sí que me gustaría que podamos pasar la presentación, si te parece, y podáis ver los números y podáis verlo un poquito más de cerca, ¿vale? Pero aquí lo que represento es una tabla donde hacemos tres grupos de países. El primer grupo de países, donde está Alemania, donde está Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, es el grupo de países europeos donde el volumen de créditos de dudoso cobro en relación a los activos del balance es el menor posible. Hacemos tres grupos. El que menos tiene, un rango intermedio y el que más. Entonces, España está situada en este segundo grupo, es decir, los que no tienen muchos, pero tienen algo más de los que deberían tener. Y por último tenemos el grupo donde está aquí Italia. Y entonces, Italia, nada más y nada menos, su ratio de morosidad está en el 15%. Una ratio de morosidad del 15% es altísima, altísima. La del Popular era 12%.
Era un 12% cuando el año pasado se liquida. Por ejemplo, la tasa de morosidad de Bankia cuando se rescata en 2012 era el 22. Era el 22. Y la ratio de morosidad que lleva a los países del sudeste asiático a su crisis del año 97 era del 25. O sea, que estamos hablando de ratios muy elevadas. Fijaos, la de España, que es esta que tenemos aquí, es del 5,7%. Pero os advierto, ese 5,7 tiene un pequeño truco, ¿vale? Que es que se computan los activos que tienen los bancos españoles en otros países. Es decir, ahí está todo el grupo consolidado del Santander, todo el grupo consolidado del BBVA, es decir, los bancos internacionales también están contando ahí, de hecho son los que más rebajan la ratio de morosidad. Pero no estamos más allá, si quitásemos ese efecto, no estamos más allá del 8%. Entonces, el 8% en general estuvimos en el 14-15 en los primeros momentos, hemos reducido de una forma muy considerable ese volumen de activos de créditos de dudoso. Bien, por tanto, esta es la primera debilidad. La segunda, la rentabilidad. Lo hemos visto antes, es decir, la rentabilidad es una de las fuentes de preocupación fundamentales en un negocio regulado porque estás construyendo esa rentabilidad. Y especialmente cuando vienes de una época en la cual el negocio bancario era muy sencillo, porque era simplemente a un tipo de interés bajo, era prestar masivamente. En el momento en el que se ha dejado de prestar masivamente con márgenes estrechos, se ha generado un problema de rentabilidad. Entonces, ese problema de rentabilidad, lo veremos un poco más adelante, hay que siempre compararlo con el coste. Siempre es rentabilidad versus coste. Es decir, si yo veo una rentabilidad sobre recursos propios del 5%, a mí ese 5 no me dice nada. Tengo que compararlo con el coste de capital que tiene esa entidad, igual que pasa con cualquier negocio. Acordaos cuando en finanzas dais cuando estáis estudiando el famoso WACC, ¿no? el coste ponderado de capital y la tasa de retorno de un proyecto para saber si decidimos invertir o no decidimos invertir. Pues esto es lo mismo, es decir, calculamos la rentabilidad, calculamos el coste capital, lo haremos un poco más tarde. Bien, entonces, con todo esto, es decir, con toda esta problemática, viene Basilea III y vienen todas las regulaciones, digamos, en cadena de los últimos años. Entonces, vamos a destacar las más importantes. Tenemos, por un lado, lo que decíamos de la regla Volcker, es decir, la separación de la banca comercial y de la banca de inversión, ¿vale? Es decir, aquellas actividades que son propiamente de banca mayorista y de banca minorista, es decir, la vuelta en Estados Unidos, ojo. En Europa las cosas se han hecho de otra manera, pero en Estados Unidos se separa de nuevo el negocio de la banca comercial y el de la banca de inversión. Siguiente cosa importante, ya nos vamos a el nivel de producto y servicio financiero, la famosa MiFID II. Es decir, los nuevos requerimientos de información, de asesoramiento, de comercialización de productos financieros. No olvidemos que los mayores distribuidores de producto financiero son los bancos. Entonces, los bancos son los más afectados por las nuevas normas en las cuales, pues, habréis oído seguro hablar de ello. En términos de, cuando yo voy a un banco, vais cualquiera de vosotros a vuestro banco, lo primero, antes de invertir en nada, os tienen que pasar un test. Tenéis que hacer un test de cuáles son vuestros conocimientos en finanzas, cuál es vuestro patrimonio, cuál es vuestro perfil de riesgo, cuáles son vuestras prioridades en la vida, cuál es el ahorro que queréis destinar. Es decir, primero hay que hacer una caracterización del cliente, porque en función de esa caracterización se determinará si eres idóneo o no eres idóneo para invertir en algún tipo, en activos de más riesgo o de menos riesgo. ¿Sí? Entonces, MiFID II, que acaba de entrar en vigor, entró en vigor el 3 de enero de este 2018, hace 2 meses y pico. MiFID II es clave, es absolutamente clave a la hora de abordar al cliente minorista. Además, MiFID II en particular está provista y está hecha para la protección del cliente minorista, ¿vale? Especialmente para el cliente minorista. Entonces, esa es otra de los importantes cambios. Y el último,
fundamental es la famosa unión bancaria. ¿Qué es la unión bancaria? Pues es una regulación común a todos los países europeos, ¿vale? Y esa regulación común es la que utilizamos en esta figura de aquí arriba, que es la existencia de un supervisor único, es decir, que haya un único ente que supervise a todo el sistema financiero a nivel europeo. Luego, una autoridad de resolución, es decir, una autoridad que decida qué bancos hay que liquidar y cómo hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, el año pasado, en la liquidación del Popular, el mecanismo único de resolución fue el que determinó que ese banco no era solvente, ese banco estaba en insolvencia y por tanto había que liquidarlo. Y liquidarlo y ofrecerlo al mercado al mejor costo, ¿vale? Entonces, esto es el sentido del mecanismo único de resolución. Y por último, una cosa que todavía no está en vigor, que es esta última, que es un fondo de garantía de depósitos que sea común a todos los países europeos. Seguramente lo sabréis, pero si no os lo cuento. Todos los depósitos están garantizados por cuenta y por titular hasta 100.000 euros, ¿vale? Hasta 100.000 euros todos están garantizados. Y entonces todo lo que está por encima de 100.000 euros de un único titular y una única cuenta bancaria, eso es susceptible de sufrir una quita si hay una reestructuración de un banco. Es decir, si un banco quiebra y hay que aplicarle la ley de quiebra que establece la unión bancaria, es decir, hay que purgar a los accionistas, a los acreedores junior, a los senior, tal. El último paso es los depositantes por encima de 100.000 euros. Entonces, esos depositantes por encima de 100.000 euros son, por ejemplo, los que quemaron por primera vez en 2012 en el rescate de la banca de Chipre. Es decir, Chipre fue el primer sitio de Europa donde la reestructuración de los bancos se hizo haciendo una quita a todos los depósitos que estaban por encima del seguro, por encima de 100.000 euros, ¿vale? Uno de los primeros pasos que se dieron en la crisis de 2008, cuando el famoso Lehman Brothers cae, en septiembre de 2008, en la reunión del Eurogrupo de los ministros de Economía de la zona euro del 7 de octubre de 2008, se decide aumentar el seguro de depósitos de 80.000 a 100.000 euros. Antes era 80 y desde entonces pasó a ser 100.000 euros. Esa decisión quien la gestiona son los fondos de garantía de depósitos de cada país. Es decir, nosotros en España tenemos nuestro fondo de garantía de depósitos, ¿sí? Entonces, ese fondo de garantía de depósitos, os preguntaréis, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de que todos los años los bancos por cuota tienen que pagar lo que les corresponda al fondo de garantía, tienen que dotar el fondo de garantía de depósitos, ¿sí? Entonces, todos los años los bancos tienen que pagar la cantidad que les corresponda en concepto de aportación a ese fondo de garantía, ¿sí? Bien. Por tanto, bueno, aquí abajo tenemos otro es un poco los pasos que ya se han dado la unión bancaria, y el que queda suelto todavía es este fondo de garantía de depósitos único a nivel europeo que todavía no está establecido, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver qué es Basilea. Bueno, básicamente Basilea viene de la ciudad donde está el Comité de Supervisión Bancaria, que pertenece al Banco Internacional de Pagos, ¿vale? De forma muy burda y digamos a bote pronto, el banco de los bancos centrales. Es decir, una institución que se encarga de coordinar las políticas regulatorias de los diferentes bancos centrales a nivel global. Como dato interesante, hasta hace muy poco, escasamente un par de meses, la persona que dirigía el banco de pagos y que ha estado detrás de todo el desarrollo regulatorio de Basilea ha sido un español, que es Jaime Caruana, ¿vale? Jaime Caruana fue gobernador del Banco de España y de ahí fue nombrado años después director general del Banco de Pagos de Basilea, y es el que ha estado detrás de todo el desarrollo regulatorio de los últimos años. De hecho, Caruana fue el primero en 2003 que estableció lo que se llamó el colchón anticíclico. El colchón anticíclico era
si tú estás dando crédito a promotores, al sector inmobiliario, porque en 2003 es el origen de la burbuja inmobiliaria, por si las moscas, tienes que guardar un poco. O sea, tienes que provisionar, tienes que hacer unas provisiones que eran las primeras y de las más duras que hubo en Europa durante años. De esa manera, Caruana consiguió controlar el riesgo de las entidades privadas, de los bancos privados, pero se escapó las cajas de ahorros. Y las cajas de ahorros son las que luego, años después, generan el gran problema del sistema financiero español, que era su saneamiento precisamente por un volumen gigantesco de créditos de dudoso y de morosidad, ¿sí? Entonces, se hace, como digo, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y se trata de una normativa que, al tener eso de Basilea 3, es porque hubo antes una Basilea 1 y una Basilea 2. Pero ha sido una regulación que se ha ido implementando de forma gradual a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, Basilea 3, ¿en qué consiste? Bueno, consiste, he hecho ahí un poco los 4 puntos así básicos, ¿vale? Esto es algo muy rico, de hecho, luego os pongo un cuadro donde resumimos con un poco de más profundidad cuáles han sido los cambios que se han hecho. Entonces, la primera cosa, una mayor reserva de capital, lo primero. Y entonces, la reserva mínima de capital que se establece es del 4,5% de este término, que siempre es complejo, que es el de los activos ponderados por riesgo. ¿Esto qué es? Bueno, los activos ponderados por riesgo es que vamos a dibujarlo aquí. Yo soy un banco, ¿vale? Que tiene una lista hago una lista de mis activos, ¿no? Entonces tengo un activo A por valor de 100, un activo B por valor de 500 y un activo C por valor de 10, supongamos. Entonces, activo ponderado por riesgo, ¿qué significa? Que yo a cada valor del activo lo que hago es aplicarle un porcentaje que refleja el riesgo que tiene de que valga menos. Es decir, el riesgo, como siempre es el concepto de riesgo en finanzas, que es la probabilidad de que se produzca un default, que se produzca una pérdida importante de valor. Entonces, el activo A es un activo de riesgo alto, al cual le aplico un porcentaje correctivo del 0,7, por ejemplo, sobre 1, ¿vale? O sea, en escala de 0 a 1 o en escala de 0 a 100, si lo queremos hacer en tantos por ciento, un 0,7. Al B de 0,4 y al C de 0,1, ¿sí? Entonces, los activos ponderados, mis activos, el valor de los activos, ¿cuál será? Será 100 por 0,3, es decir, yo le he aplicado una quita del 70%, o sea, yo creo que ese activo puede perder valor hasta un 70% del valor que tenía apuntado en libros, y entonces digo, bueno, pues el activo ponderado por ese riesgo es 0,3 más 500 por 0,6 más 10 por 0,9. Esto es una forma, advierto, es una forma burda digamos, bruta de hacerlo. Es decir, esto es una cosa que es sofisticada, que es compleja, y especialmente lo más complejo que tiene esto no es el hacer las ponderaciones, es establecer esto, es establecer el coeficiente. Porque esto, cada banco aplica su propio modelo. Cada banco. Ojo. Y por tanto, a lo mejor lo que considera ponderado por riesgo Lloyds no es lo mismo que lo que considera BNP Paribas, o lo que considera el BBVA o CaixaBank o quien sea, ¿vale? Es decir, el método de cómo calculo estos porcentajes de quita es totalmente distinto. Sí es verdad que metodológicamente parten de una misma, digamos, metodología, ¿no? Que es la de que yo modelizo los riesgos. Ahora os voy a explicar una cosa que aparece siempre en las diapositivas que no lo he explicado todavía, y lo vais a entender. Yo lo que aplico es como modelo de gestión del riesgo, modelizando todos los riesgos como si fuera una normal, ¿vale? Es decir, hay una alta probabilidad de que se produzca, es decir, a este lado y a este, de que haya una pérdida del 40%, 50%, lo que sea. Entonces, este numerito sale de aquí,
¿vale? Sale de ahí. Sin embargo, uno de los graves problemas que hemos tenido en los últimos años y que han desembocado en cierta manera, las crisis bancarias desde el año 2008, es que este modelo de gestión de riesgos es un modelo fallido, es un modelo que no responde a la realidad. Porque los riesgos bancarios no son una normal. Los riesgos bancarios es esto. Es esta cosa que vamos a dibujar ahora. Es una cosa como esta. Es esto. Son fenómenos de cola larga, ¿vale? Que esto es el nombre tradicional de long tail. Son fenómenos de largo radio, es decir, que son muy poco probables, que tienen una probabilidad baja de que suceda, pero sucede muchas veces, ¿vale? Que eso sabéis que es la definición de cuando estamos en estadística, en las variables discretas, lo que se llama la Poisson, ¿no? Es una distribución que tiene, es un suceso que ocurre reiteradas veces a lo largo del tiempo, pero cuya probabilidad de que suceda sin haber sucedido antes es baja, ¿sí? Entonces, ¿esto os suena algo de lo que está pintado ahora mismo en la diapositiva y que va a aparecer en todas ellas? Porque no es casualidad porque lo he puesto. Este dinosaurio. Este de aquí. Este de aquí, siempre cuando explico riesgo, y expresamente el riesgo financiero, el riesgo bancario, siempre lo pongo. Para que no nos olvidemos de que los riesgos bancarios son riesgos que son muy difíciles de controlar, pero que sí podemos armarnos ante ellos con una buena gestión diaria, una buena gestión por persona, por partícipe, por inversión, por cada suceso en cada momento. Entonces, los riesgos bancarios son este dinosaurio, que tiene una larga cola, es decir, la probabilidad de que suceda algo inesperado es muy grande. Eso también se suele llamar la probabilidad del cisne negro, ¿vale? Es decir, de que de pronto, ¡pum!, aparezca un suceso que nadie espera. Por ejemplo, que hace mes y algo estemos amargados por la bolsa porque no hace más que todos los días volatilidad. Cuando todas las cosas iban bien, la bolsa americana máximos históricos, siempre caemos en la complacencia, porque pensamos que todo eso ya va a ir siempre así. O sea, hacemos una cosa de decir, bueno, yo voy a estar siempre aquí. Sin embargo, no. Puede ser que esté en este lado o puede ser que esté. Y la realidad me muestra es que las cosas nunca son así. Nunca la mayor probabilidad es la de que las cosas vayan bien, digamos, con respecto a lo esperado, sino que es al contrario. Entonces, por eso, simplemente como comentario, que sepáis que ese dinosaurio va a aparecer en toda la presentación. Y si os acordáis de él en el futuro, mejor, porque es la gestión del riesgo. O sea, la morosidad es esto, ¿vale? La morosidad, la probabilidad de tener pérdidas en una inversión y también en bolsa. Es decir, cuando la bolsa americana, fijaos, la bolsa americana estaba en la cabeza del dinosaurio. Sin embargo, de forma inesperada, ¡pum!, coge y en una semana pierde, o sea, volatiliza 3 años de ganancias. ¿Alguien lo esperaba eso? No. Sin embargo, ha sucedido. ¿Y eso ha sucedido alguna vez más a lo largo de la historia? Sí. Y como sucede reiteradamente, aunque la probabilidad sea baja, puede ser que eso suceda. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a lo que consiste Basilea. Entonces, primera cosa es requerimientos de capital. En segundo lugar, más requerimientos de capital en forma de colchón anticíclico, ¿vale? Que es otro al 4,5 anterior, le sumamos un 2,5 adicional. Más cosas. Lo que llamamos el coeficiente de cobertura de liquidez. El coeficiente de cobertura de liquidez, dicho de otra forma, ¿qué es? Es la forma de garantizar que los bancos tienen liquidez a corto plazo para poder atender imprevistos, para poder atender pues salidas de depósitos repentinas y cosas que sucedan de la noche a la mañana. Y por último tenemos el coeficiente de financiación estable neta, que en este caso es otro coeficiente de liquidez, no de solvencia, sino de liquidez, pero en esta ocasión a largo plazo. Es decir, no solo a corto,
sino también a largo. Bien, este es el resumen, digamos, el resumen más compacto que podemos hacer de Basilea. Simplemente como recordatorio para que sepamos qué es lo que entendemos por capital, es decir, qué es lo que tenemos que tener siempre disponible según la proporción de activos de riesgo que tengamos. Pues tenemos por un lado lo que llamamos el Tier 1, que son los fondos propios básicos de una entidad, el capital, las acciones, los beneficios reinvertidos, etc. Luego, ese es el Common Equity Tier 1. Luego, el Tier 1, esto es como la muñeca rusa, es decir, vamos sacando una debajo de la otra. En este caso, el Tier 1 es el Common Equity más preferentes, participaciones preferentes, y los famosos cocos. ¿Sabéis lo que son los cocos? Bonos convertibles contingentes, los que se convierten automáticamente en capital cuando el nivel de solvencia baja por debajo del nivel. Detalle importante, las últimas emisiones de cocos, que cada vez las emisiones de cocos se van haciendo a tipos de interés menores, es decir, está cayendo el cupón, ya son más rentables en el mercado secundario que las acciones de los bancos. Si miramos los cocos de Santander y del BBVA con respecto a sus acciones, los cocos son más rentables. Y de hecho, cuando ya en la práctica se ha dado la garantía de que ningún banco grande se le deja caer, que es una de las cosas que ha pasado en la crisis hasta ahora, se trata de una inversión, no una inversión segura, pero sí una inversión que va, digamos, por delante de las acciones y que además te garantiza una rentabilidad, un cupón más alto que cualquier bono corporativo o que cualquier bono en lo que llamamos el grado de inversión, ¿no? Que no sean bonos basura o que no sean bonos de baja calificación. Y luego, por último, tenemos otro tipo de cocos, que son los cuando tienen unas menores exigencias de solvencia, y los bonos subordinados. Bien. Aquí también lo tenéis un poco también más extensible, lo que entendemos por cada cosa que entra sobre activos, sobre patrimonio neto, sobre fondos, sobre pasivos, etc. Está un poquito más desgranado lo que dice Basilea. En este cuadro tenemos un resumen, ¿vale? Todo esto que os he contado, que es resumen del resumen, pues aquí está un poquito más extenso, es decir, aquí está un poco más extendido cuáles son las partes en las cuales Basilea III incide y en las que especialmente pues, la banca se está armando o está determinando sus estrategias para poder cumplir los requerimientos regulatorios. Bien. Evidentemente cambia también, una de las cosas que tiene Basilea es que cambia la forma, el gobierno corporativo de los bancos, ¿vale? Entonces, el gobierno corporativo de los bancos, una de las cosas más, digamos, necesarias e importantes es la separación de actividades de los comités de riesgo, de auditoría y de nombramientos y retribuciones. Es decir, hay que introducir las armas regulatorias y legales para impedir conflictos de interés e impedir sobre todo que haya una colusión de intereses que sea perjudicial para el cliente y también para el accionista de la entidad. Y en resumen, pues es lo que decíamos, os vuelvo aquí a resumir lo que decíamos acerca de Basilea. Los colchones anticíclicos, que tenemos que tener más capital, una vigilancia especial sobre los bancos, una lista de 30 bancos, que es lo que se denominan too big to fail, demasiado grandes para caer. En esa lista había antes 2 bancos españoles, ahora solamente hay uno. ¿Sabéis cuál puede ser ese uno? Santander. ¿Y quién era el otro que estaba antes? El BBVA. ¿Vale? Que de hecho el puesto del BBVA, ¿sabéis quién se lo ha quitado? Un banco chino. Un banco chino, el China Construction Bank, es el que quita de la lista al BBVA. Bueno, entonces, como decíamos, Basilea III aplicamos en un entorno donde hay caída de la rentabilidad de las entidades
sumada a un problema de solvencia y un problema de saneamiento de balance que continúa estando presente. ¿Cuál es el, digamos, el comportamiento de los bancos para entrar dentro de los requerimientos de Basilea, para cumplir las ratios de capital y para salir más o menos guapos en la foto de los test de estrés, ¿no? Esto que hace la Autoridad Bancaria Europea, que es un examen de estática comparativa entre la situación de solvencia de un banco entre un año y otro? Pues, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es coger y hacer un ajuste por la parte baja de la cuenta de resultados. ¿Y qué significa un ajuste por la parte baja de la cuenta de resultados? Por aquí. Es decir, han incidido sobre costes y sobre provisiones, ¿vale? Eso en materia de costes, y en materia de ingresos, ¿dónde han ido? Aquí, al margen bruto. ¿Por qué? Porque en el margen bruto es donde computamos los ingresos por comisiones, una cosa extraordinariamente importante para la banca española, como son las plusvalías de la cartera de renta fija. Es decir, cuando los bancos venden los bonos que tienen en cartera, las plusvalías van aquí, al margen bruto, que eso es lo que se llama el resultado por operaciones financieras, el ROF, ¿vale? Entonces, en este sentido, el ajuste de la banca ha sido por la parte baja de la cuenta. Porque si se hace por la parte alta de la cuenta, ¿qué le ha pasado a la parte alta de la cuenta? ¿Dónde pone el margen de intereses? ¿Qué le ha pasado ahí? Que los tipos de interés han caído tanto que los márgenes lo que han hecho ha sido reducirse, ¿vale? Que caiga el tipo de interés, tened siempre muy en cuenta que no es excusa de nada en la banca. Porque la banca es un negocio de márgenes, no es un negocio de precio, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo soy una tienda de ropa y me cae el precio al que yo puedo vender, la ropa que yo vendo, tengo un problema. Pero es que la banca no, la banca, el tipo de interés no es un margen, es un negocio de márgenes. Y por tanto, si a mí el precio al que yo cobro los créditos baja, porque han bajado los tipos de interés, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bajar todavía más lo que yo remunero por los depósitos, ¿sí? Entonces, el coste de los depósitos, ¿qué es lo que ha hecho? Desplomarse, ha llegado a cero. Tener ahora mismo una cuenta bancaria nos da cero, ¿vale? Entonces, claro, ¿esto qué sucede? Que en un primer momento, desde 2012 hasta 2016, 2017, incluso el año pasado, funciona ir por la parte baja de la cuenta. ¿Por qué? Porque me sube el ROE, me sube la rentabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener el apalancamiento, es decir, no me permite desinvertir todo lo que debería hacer, y además sigo enganchado a esto que es un problemón, que es la unión entre el riesgo soberano y el riesgo bancario. ¿Eso qué significa? Que una parte de mi negocio pasa por comprar y vender títulos de deuda pública, ¿vale? Porque además eso es lo que el Banco Central me exige como colateral en las operaciones principales de financiación, porque eso además, cuando los tipos de interés estaban muy altos de los bonos soberanos, 2011, 2012, el que haya vendido ahora ha obtenido unas plusvalías tremendas, unas plusvalías muy grandes, porque quien compró un bono a 10 años en el 2012 español al 7% y ahora está al 1,2%, ha sacado unas plusvalías extraordinarias. O sea, las plusvalías son verdaderamente tremendas. Entonces, una parte de la cuenta de resultados sigue pendiente de la evolución de las rentabilidades de los bonos del Tesoro, o sea, del español, del alemán o del país que sea dentro de Europa. Entonces, evidentemente, si el banco sigue siendo prestamista del Estado, sigue habiendo unión de riesgos, el riesgo soberano y el riesgo bancario. Bien, entonces, eso, pero ¿qué ocurre? Que aunque yo el ROE lo maquille, o sea, lo suba y salga una cosa un poco más, digamos, más lustrosa, tengo un problema, que es esto de aquí, este RORWA, que es el retorno sobre los activos ponderados por riesgo. Porque, ¿qué he hecho yo aquí? Si yo paso del ROE a este RWA, ¿qué es lo que hago? Me estoy cargando la deuda pública, me estoy cargando todos los ingresos que genera la cartera de renta fija. Me lo estoy cargando, ¿por qué? Porque la deuda pública computa cero de riesgo en Basilea III. Cero. Y por tanto,
el activo ponderado. O sea, ¿cuál es la ponderación por riesgo de la cartera de deuda pública de un banco? El 100%. Es cero la ponderación, por tanto el 100% es el valor. Entonces, yo lo que hago es, quitando de aquí esto, me cargo, estoy quitando la distorsión que me pueda introducir la cartera de renta, la cartera de renta fija pública. Y ahí es donde vemos que, problema, es que aún con eso, tenemos un problema de rentabilidad porque no cubrimos los costes. Mi coste de financiación, sea deuda o sea recursos propios, que es el coste capital, ¿no? La suma de lo que me cuestan los recursos propios y lo que me cuestan los recursos ajenos, pues con eso no cubro con la rentabilidad que genera. Entonces, eso, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, si yo lo que hago es coger y lo que hago es tiro de ROE, tiro de parte baja cuenta de resultados, cierro sucursales, echo a gente a la calle, hago un ajuste de plantilla, hago ajuste de servicios centrales, o sea, todo lo que ha hecho la banca en España, eso no es suficiente, porque no rebasa el coste de capital. Y eso es lo que en algunas entidades europeas, pues puede ser lo que llamamos aquí la sorpresa, el día 2 de noviembre, Día de los Santos Inocentes, o sea, Día de los fieles difuntos, que no está mal la fecha para ser el día de publicación de los resultados de los test de estrés, y los test de estrés empezaron en enero, el ejercicio, y se publican el día 2, o sea, que se presenta movilita la cosa. ¿Por qué? Porque aquí puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas de bancos que creíamos solventes y que a lo mejor no lo son. Porque se utilizan baremos de riesgo más duros. La Autoridad Bancaria Europea ha establecido cosas con un poco, digamos, de más dureza sobre la situación de la caída de la economía, del empleo, de la morosidad, etc. Entonces, tú pasas los test de estrés cuando son bancos grandes, lo pasó el Popular, por ejemplo, o lo pasó el Monte dei Paschi, o lo pasaron los bancos italianos que fueron liquidados el año pasado, que por cierto fueron liquidados y fueron rescatados con dinero público. Ya entrada la unión bancaria, que una de las cosas que teníamos casi segura era que no se iba a volver a utilizar un euro de dinero público para rescatar a bancos, a la primera de cambio, Italia rescata a 2 entidades suyas con dinero público. Sin embargo, en España, los accionistas, los acreedores, es decir, hubo que hacer todas las quitas al Popular para que fuera bien. Visto de forma gráfica, lo que decimos es, no cubre el coste de capital. Entonces, ¿dónde tenemos el coste de capital? Aquí, estas líneas que tenemos aquí, en torno al 1, el promedio histórico en torno al 1,8 o al 1,6% de coste de capital. ¿Qué pasa? Que en el mejor de los escenarios, la rentabilidad de la banca europea sobre activos ponderados por riesgo está en el 1,1. Ese es el resultado del año 2010. Ese es el mejor de los escenarios actuales. He puesto, aunque las fechas son fechas, digamos, de hace tiempo, reflejan los escenarios con los cuales están calculando en este momento la rentabilidad de la banca, ¿vale? Porque es un escenario donde no había distorsión de la bajada de tipos de interés. O sea, tenemos que aislar la bajada de tipos en la política monetaria y con eso calcular qué es lo que ocurre con la rentabilidad del sistema. Y entonces, por ejemplo, para la banca española, fijaos, la banca española en el año 2012, que fue el peor de los años, fue del menos 1,7, o sea que encima perdía dinero sobre el capital invertido. Y en el caso, por ejemplo, de la banca alemana en el 0,7, la banca holandesa en el 1. Y decimos, bueno, es un problema general, no es un problema solo de España. Y ese problema es el que refleja, un momento, ahora vuelvo aquí, esto, buscar un nuevo modelo de negocio. Con toda la presión regulatoria, con todo lo que hemos dicho que tiene de base la banca, hay que buscar un nuevo modelo de negocio. Repaso rápido a cómo está la banca española, ¿vale? Entonces, la banca española tenemos, por un lado, importante, cuando hacemos corte de costes y cuando hacemos ajuste de la cuenta de resultados y de las estructuras bancarias, tenemos que mirar una cosa que es la ratio de eficiencia, que son costes sobre ingresos. Y entonces, la ratio de eficiencia, fijaos cómo está el sector. El sector, los grandes bancos, son los que tienen la mejor ratio de eficiencia. Cuanto más bajo, mejor. Y entonces, Santander, BBV, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bankinter. Sin embargo,
Las que tienen la peor ratio de eficiencia, ¿quiénes son? Las entidades más pequeñas. Porque son las entidades donde todavía hay restos que hay que purgar de los años de la crisis y donde todavía hay un volumen muy alto de créditos de dudoso cobro. Hay una relación directa a la inversa. Cuantos más activos de dudoso cobro hay en un balance bancario, menor es su rentabilidad, porque menor es la disposición y el dinero que uno tiene para poder invertir en cosas que le sean rentables. Y evidentemente, como va sobre activos es la ratio sobre fondos propios, pues si tenemos a más activos de dudoso cobro, menores fondos propios, porque tengo que hacer escoger y es provisionarlas. Entonces, eso evidentemente genera, esto es la banca cotizada, ¿vale? La banca está cotizando en bolsa. Entonces, aquí genera una serie de problemas que son, por un lado, tenemos un problema de valoración, tanto sea por método de precios o valor contable, como por el PER, ¿no? Entonces, el PER de la banca española es un PER relativamente bajo, y eso, si fuésemos un poquito miopes, lo que nos diría es que es un buen momento para invertir en bancos españoles. Pero claro, ojo, el PER no lo es todo, y de hecho es una medida bastante sesgada, porque ahí lo que estamos haciendo es ponderar sobre beneficio por acción. Y antes hemos dicho que los beneficios de los bancos mejoran porque se está cortando costes, está adelgazando la estructura y no hay crecimiento del negocio, o sea, no hay un crecimiento superior del negocio. Entonces ese beneficio por acción, ese denominador está artificialmente inflado, es decir, con respecto a la realidad de la rentabilidad de las entidades. Y lo mismo, y entonces eso, fijaos en términos de ROE. En la última lectura cerrada, que es la del año 2016, estamos en un ROE del 5%. El coste de capital para la banca española está en torno al 6,5-7%. ¿Vale? Pues evidentemente no llegamos de ninguna manera. Bien, para ir terminando, y vamos para dejar tiempo suficiente para turno de preguntas. ¿Qué necesitamos con esta situación, con la aplicación de Basilea, con todos los cambios regulatorios, con la situación actual de la banca? ¿Qué es lo que se necesita? Un cambio de modelo de negocio. Entonces, ese cambio de modelo de negocio, uno de las vías o uno de esas posibles vías es modelo de servicio versus modelo de producto. Hasta ahora, el banco se dedicaba a vender producto. Sin embargo, uno de los nichos que pueden ser interesantes de valor a largo plazo es la de aportar un servicio. Es decir, yo no quiero vender un fondo, no quiero vender un depósito o no quiero vender un crédito, quiero vender la gestión de ese dinero, del ahorro, de la planificación patrimonial, gestión de fondos de inversión, carteras según el cliente. Entonces, eso es, por ejemplo, servicios de banca de empresa, pero de banca de empresa no de financiación de empresa, digamos, de forma directa, sino líneas de tesorería, de financiación de tesorería, pues descuento de pagarés, en fin, pues las formas, digamos, de liquidez de una empresa. Por supuesto, los servicios de banca privada y de gestión de patrimonios, especialmente por la parte de la gestión de los activos, es por donde mejor se han licuado los resultados de la banca española de los últimos años. Ha sido gracias a todas las comisiones que las gestoras de fondos de inversión cobran por la gestión del dinero y también de los fondos de pensiones. Bien, evidentemente, por ser la parte baja de la cuenta de resultados, terminar con esto. Terminar con el ajuste de plantilla, con el cierre de sucursales, potenciando la banca electrónica y también las fusiones. Es decir, otra vez estamos volviendo a hablar de fusiones de entidades, es decir, crear entidades un poco más grandes para ganar tamaño y ganar mayor escala. Pero nunca olvidemos, y lo vamos a hacer también ahora enseguida, nunca olvidemos que no todo es digitalización, no todo es tecnología, no todo es cerrar sucursales y ajustar plantilla. Hay entidades algunas que han encontrado un nicho. Y concretamente ese nicho, pues lo pongo como ejemplo, son los pueblos de menos de 10.000 habitantes en una estrategia de luchar contra la despoblación de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque es donde se da la mayor concentración de clientes que son analógicos. Clientes, permitiendo la expresión, clientes que tienen, personas que tienen que ir a cobrar su pensión a la ventanilla del banco. Gente que su gestor de confianza de la entidad es el que le lleva los activos financieros, el que le lleva los seguros agrarios, el que le lleva la PAC, el que le lleva los seguros de la casa, el del coche,
el que le lleva el que hace la declaración de la renta. Es decir, ese es el modelo de servicio. Eso es el modelo de servicio. Y eso no es algo que se invente ahora, ya existe desde hace años y especialmente lo vemos en entidades y en pueblos que son de menos de 10.000 habitantes. Bueno, vamos, porque no queda, es una cosa importante con las dos últimas cosas, que son los competidores tecnológicos y la financiación de empresa. Entonces, competidores tecnológicos, aquí lo que os voy a contar no es nada nuevo, es decir, estamos hablando de que aparecen una serie de nuevas, de startups, digamos, de inversores, de creadores, que muchos de ellos están enfocados a dar servicios que antes la banca daba o que siguen dando. Entonces son competidores dentro del sistema. Entonces es lo que llamamos las fintech, ¿no? O sea, las finanzas tecnológicas. Claro, evidentemente yo cuando vemos todo esto, vemos el tema del blockchain, el Bitcoin, el crowdfunding, el crowdlending, no sé, todas las aplicaciones habidas y por haber. Claro, ahí, ¿cuál ha sido una de las cosas que ha pasado? Pues que los grandes han querido invertir y han invertido desde muy temprano en comprar startups, como si fuera esto Silicon Valley. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la mayor parte de los que han comprado cosas de este tipo han tenido bastantes pérdidas por el camino. Lo podemos decir a Telefónica, se lo podemos decir a BBVA, se lo podemos decir a CaixaBank. Es decir, cuando uno apuesta por una tecnología embrionaria, o la conoces muy bien, y eso significa que eres tú el que lo desarrollas, o bien tienes una alta probabilidad de fallar en esa inversión. ¿Por qué? Porque cuando la curva de aprendizaje está muy temprana, pues puede pasar de todo. Puede pasar que se consolide la tecnología o que se vaya al traste, ¿sí? Entonces, aquí se han puesto bastantes miles de millones de euros en todo este ecosistema, pero que realmente todo este ecosistema funciona pues casi desde las primeras aplicaciones, desde el inicio. O sea, realmente no ha habido más innovación, ¿no? No ha habido más competidores que hayan llegado a un tamaño. Y evidentemente aquí aparecen los famosos Amazon, Google, Facebook, que pueden llegar a ofrecer o pueden ofrecer ya servicios bancarios. Para que os hagáis una idea, los pioneros de este tipo de plataformas, Amazon, Google, que fueron los primeros que ofrecieron servicios bancarios a sus clientes, fueron las aplicaciones chinas. El WhatsApp chino, que se llama WeChat, que es de Tencent, Tencent es una de las principales tecnológicas a nivel mundial y la número 2 en China, Tencent con WeChat yo puedo pagar. O sea, puedo ir a cualquier sitio y puedo pagar, puedo hacer transferencias bancarias, hay una amplia operativa, incluso con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Google chino, que es Baidu llegó a un acuerdo con el segundo banco privado más importante de China, que es CITIC, el primero es CITIC, con CITIC para ofrecer servicios bancarios a través del buscador. Es decir, cuando uno teclea una búsqueda de ¿dónde pongo mi dinero? Por ejemplo, entonces, le sale con las típicas cookies, pues ¿qué es lo que le sale? Le sale el comparador de precios de seguros de vida, o el comparador de planes de pensiones, o el típico broker online que te dice que es que con una comisión de custodia muy baja puede invertir en acciones de no sé dónde, ¿vale? Pues todo eso es lo que han desarrollado Baidu y junto con CITIC, que por cierto, CITIC perdió hasta la camisa en BBVA. O sea, fue el primer banco español que compró algo en China, fue el BBVA, compró el 9% de CITIC, perdió 1.500 millones. No es nada fácil hacer negocios en China, ¿eh? No es nada fácil. Bien, entonces, y bueno, aquí está un poco la ilustración de las típicas marcas, representantes de tipo fintech, pero aquí es donde, lo que os decía antes, no olvidemos que tenemos millennials versus seniors, es decir, los señores que prefieren ir a la ventanilla del banco y que prefieren tener un sustrato de papel que sea una cartilla donde ellos vean sus saldos, sus gastos y sus ingresos, y otros que pueden mirarlo desde el móvil y que nunca van a pisar una oficina, salvo que sea para pedir una hipoteca y la consumo con el aval, ¿sí?
Y claro, aquí evidentemente, entonces aquí está esta paradoja que es la de lo que siempre decimos, de oiga, es que yo no entiendo lo que estoy contratando, yo no entiendo lo que me están vendiendo en el banco. Pues eso es lo que viene de arrastre de conocimiento del cliente, de trazabilidad, lo que hemos hablado de MiFID II. Y por último, pues aquí está la parte negativa que tiene Basilea, ¿no? Que es la de limitar la financiación de las empresas, porque la financiación de empresas es una actividad que quema capital, o sea, en términos regulatorios quema mucho capital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué están haciendo los bancos españoles? Pues vender toda su cartera de participaciones industriales, sus acciones en eléctricas, en hoteleras, en autopistas. Entonces, por ejemplo, ahora que está en pleno vigor la guerra de OPAs en Abertis, ¿no? Abertis, ¿quién es el accionista mayoritario de Abertis? La Caixa. Sin embargo, la Caixa lo hace a través de su holding industrial, que es Criteria, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer Criteria y a qué se comprometió hasta el año 2019? A vender toda la cartera. Y evidentemente a vender toda la cartera con plusvalías. Y es lo que están haciendo. Venden gas, han vendido una parte de gas natural, venden una parte de Aguas de Barcelona, el caso ahora de Abertis. Entonces, las entidades financieras están vendiendo sus participaciones industriales porque Basilea III penaliza en capital todo lo que sea inversión directa en compañías. Pero claro, al mismo tiempo lo que decíamos, nunca, digamos, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Y en este caso, el bien que puede venir es el incremento de peso de los mercados de capitales. Es decir, que las pymes, que las empresas se financien en bolsa, emitiendo bonos, emitiendo acciones, saliendo a cotizar, con las diferentes formas que existen. De hecho, es, por ejemplo, la intención de dos vehículos en España, de bolsas y mercados españoles. Uno es el mercado alternativo bursátil, el MAB, y el otro es el mercado alternativo de renta fija, que es el MAB, ¿vale? Para emisión de bonos o emisión de acciones. Y entonces, la banca, ¿por qué tiene que optar? Pues tiene que optar que si quiere seguir en alguno de esos negocios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse a vehículos fuera de la banca. Entonces, ahí hacer banca de inversión, hacer operaciones un poco más arriesgadas, por ejemplo, hacer de broker, hacer de gestión de tesorería, en fin, todas las operaciones con derivados, etc. Bueno, y aquí es donde está la ganancia de peso de los mercados de capitales. Los mercados de capitales, que son el color morado, en Europa han ganado peso con respecto a los años anteriores porque siempre había una dicotomía entre los países anglosajones y los países latinos o Estados Unidos versus Europa, que era que en Estados Unidos la mayor parte de la financiación de las empresas viene vía bolsa, vía mercados de capitales. Sin embargo, y además era una regla, lo llamábamos una regla de 70-30. 70% vía mercado de capitales, 30% vía financiación bancaria. Y en Europa era al revés. Entonces, esto es la tortilla que se está, digamos, dando la vuelta. Y bueno, para terminar, pues aquí os he puesto un gráfico divertido, que es el de todos los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ordenados en relación de más a menos agresivos o como se suele decir, halcones y palomas. Es decir, aquellos que son partidarios de subir los tipos de interés de una forma más acelerada, a los que son partidarios de ser más cautos o ser más precavidos a la hora de normalizar la política monetaria, porque en normalizar la política monetaria también va una parte esencial de reforma del sistema, de búsqueda de nuevos modelos de negocio y de que la banca pues, vaya también resurgiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias y abierto a vuestras preguntas.